vemos que ya hemos conseguido un aspecto muy bonito de humo, de pues, una voluta de humo que se está transformando en una mujer. Y lo que vamos a hacer es darle unos toques finales. Podemos todavía retocar un poco más alguna máscara si así lo deseamos, pero en principio, si ya lo diéramos por acabado, pues vamos a resaltar aún algunas zonas y para ello vamos a crear una nueva capa por encima de todas y le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer, por ejemplo. Y ahora con un pincel blanco vamos a jugar a resaltar determinadas áreas que nos resulten más agradables. Pues, por ejemplo, con un pincel finito, muy finito, vamos a tocar un poquito, por ejemplo, vamos a cambiarle la opacidad, vamos a tocar esta pequeña voluta, vamos a hacer también un poquito más aquí, vamos a cambiar un poquito más la opacidad para ir añadiendo determinadas zonas de interés, pues de algunas áreas que nos apetezca resaltar un poquito más, darle un poquito más de riqueza a nuestra imagen y de esta forma vamos creando un efecto de resalte en determinadas áreas. En este caso yo como estoy pintando con una tableta óptica, pues también es verdad que mi lápiz es sensible a la presión, con lo cual si paso el lápiz suavemente, pues se marca menos el trazo, con lo cual esto me ayuda a crear un efecto mucho más sutil de humo. Bueno, pues vamos creando ahí unas pequeñas formas. Veis que el humo va quedando realmente mucho más bonito en las áreas sobre las cuales estamos pintando. Y como hemos dicho que son algunas zonas, podremos retocar un poquito más, por ejemplo, pues para que no tenga un aspecto quizás tan denso. Por ejemplo, en el caso de nuestra figurita, pues podemos trabajar con la máscara para recortar por distintas áreas y darle un poquito más de opacidad, de forma que no quede una mancha tan densa. Vamos a ir siguiendo un poquito las formas que habíamos hecho con nuestro filtro de licuar y de esta forma vamos aligerando esta zona y vamos haciendo que la figura pues parezca un poquito más ligera, menos pesada, y eso sí la vamos haciendo más opaca, la vamos dejando siendo más sólida en las zonas superiores. Pero en esta parte de aquí, por lo menos, podemos trabajarla un poquito para que sea más suave. Veis que he bajado la zona de la opacidad para pues poder modificar a mi antojo sin necesidad de tapar completamente, sino jugando con distintos grados de opacidad en mis capas de humo. Por aquí lo mismo. En este caso podemos jugar un poquito con la opacidad en determinadas zonas. Veis que sigo trabajando con una opacidad al 47%. Incluso la podemos bajar un poquito más. Para poder jugar con ese humo, ese vapor, un poquito más. Y de esa forma disimulamos si en algún caso se nos ha quedado alguna línea que delimite demasiado nuestro humo, pues podemos tocarla para disimularla.
y vemos cómo vamos descubriendo determinadas formas que van quedando mucho más bonitas. Y de esta forma, poco a poco, vamos a ir retocando nuestro humo para poderlo integrar lo máximo posible con las distintas formas que tenemos. Aún voy a suavizar más el efecto de la falda, sobre todo en esta parte. Voy a aumentar el tamaño del pincel, pero voy a bajar la opacidad. Y voy a volver a tocar un poquito. Esta parte de humo para integrarla más con la voluta inicial. Y además voy a pintar también un poquito más de voluta también. Un pincel mucho más fino, lógicamente. Para poder añadirle un poquito de detalle a esta parte del humo. Para poder resaltar determinadas formas que le den un poquito más de movimiento a nuestro humo, porque si os dais cuenta esta zona parece como más estática que esta, lo que es como más, en realidad, una nube de humo, más que una voluta que está ascendiendo, así que vamos a darle un poquito más de gracia. Aprovechando además determinadas formas que ya tiene hecha esta silueta de humo. Y de esta forma, poco a poco, vamos trabajando nuestro humo hasta tener un aspecto que nos convenza. Presionamos control 0 para alejarnos de vez en cuando y ver cómo está quedando el aspecto final de nuestro humo. Y con esto, pues más o menos ya tendríamos preparada la zona del humo de nuestra figura.